ver ahora. Sí, ahí sí, ya. Ya. Ahí sí, muchas gracias. Entonces partimos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo y bienvenidos a los que no estuvieron en la clase pasada. Estaba viendo en la lista de integrantes del curso que hay varios más que ya están apareciendo. Creo que la clase pasada había como 14, 15. Y ayer habíamos como 30. Entonces les voy a dar la bienvenida a todos a este curso de gestión de operaciones. La clase de hoy día vamos a seguir con una introducción de la gestión de operaciones, ya entrando un poco más al detalle de lo que vimos la vez pasada, que la vez pasada fue bien general. Ahora ya vamos a entrar a ver un par de conceptos, pero siguiendo con la introducción. La gestión de operaciones, habíamos hablado que tenía que ver con el funcionamiento de las empresas, el funcionamiento de los procesos, ¿cierto? Aquí está mejor explicado en la diapositiva, que explica que son todas las cosas que necesitamos para estudiar un proceso para producir bienes o servicios. ¿Y qué son todas estas cosas que necesitamos? Tenemos los conceptos, métodos y herramientas para poder lograr un objetivo con los procesos, que son diseñarlos, evaluarlos y mejorarlos en el caso que corresponda. Aquí la palabra clave es procesos. En esto es lo que nos vamos a enfocar en este curso, en los procesos. Y podríamos definir los procesos como un conjunto de tareas, un conjunto de actividades que se coordinan de cierta manera, que se alinean de alguna u otra manera, para convertir una entrada en una salida. O dicho de otra manera, un input en un output. Y para eso, a través del uso de ciertos recursos que van a depender, por supuesto, de los bienes o los servicios que estamos entregando. También se puede pensar como que fuera la gestión de operaciones el proceso de hacer calzar la oferta con la demanda. Esto es harto más amplio, porque para hacer calzar la oferta con la demanda, primero para hacer calzar la oferta, necesitamos tener coordinado toda nuestra cadena productiva, desde que recibimos nuestra materia prima, pasando por los procesos que transforman esta materia prima en un producto final, pero para eso necesitamos mantener un equilibrio de acuerdo a la demanda. Necesitamos saber cuál es nuestra demanda para que no estemos sobreproduciendo o produciendo muy poco. Entonces, este es el concepto con el que nos vamos a quedar de gestión de operaciones, que son las metodologías para mejorar servicios, para evaluarlo y mejorar los procesos. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar un diagrama. Podríamos ver un proceso, como este diagrama que estamos mostrando aquí a la derecha en la pantalla, donde por una parte está la entrada, que son los inputs, la entrada de información o de materiales para tener una salida. Y esta actividad se hace mediante el uso de recursos. Podríamos ejemplificar un proceso como esto: una entrada, algo que hace algo con la entrada usando recursos, y posteriormente una salida. Entonces aquí tengo algunos ejemplos. Tenemos 3 ejemplos. Por ejemplo, corte de pelo. Somos una peluquería y le cortamos el pelo a la gente. Tenemos otro ejemplo de una fundición, por ejemplo. Y abajo, esta lista de estudiantes, podríamos pensar que es un curso, una clase. Entonces, por ejemplo, el corte de pelo. ¿Quién me podría decir si el corte de pelo es un bien o es un servicio? ¿Un servicio? Exactamente, es un servicio. Es un servicio donde entra una persona, se le corta el pelo y sale con su pelo cortado, ¿cierto? Eso sería más o menos asociándolo a la misma cajita que teníamos antes. Sería algo así. Una fundición. ¿Qué es lo que vendría siendo un bien, produciendo un bien o un servicio? Producción de un bien.
Exactamente, producción de un bien. Ya vamos a ver más en detalle. Y un curso, una clase, por ejemplo, esta clase de gestión de operaciones, uno. ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Un bien o un servicio? Servicio. Un servicio, exactamente. Aunque alguien por ahí dijo que la educación podía ser un bien de consumo, pero no nos vamos a meter en política. Entonces volvamos a estos mismos ejemplos ya más con este diagrama que mostramos al principio. Para el corte de pelo, ¿qué es lo que entra a una peluquería? ¿O qué es lo que entra antes del servicio, como lo llamamos? ¿Cuál es el input del corte de la peluquería? Las personas, ¿no? Exactamente, una persona. Una persona con una necesidad. En este caso podría ser tanto un corte de pelo en una peluquería o podría ser un peinado. Me quiero hacer un peinado para ir a un casamiento, por ejemplo. Entonces voy a la peluquería con esa necesidad. ¿Cuáles son los recursos que se utilizan en una peluquería para llevar a cabo este servicio, para cortar el pelo? Podríamos pensar, por ejemplo, en las tijeras, peineta, cepillo, un secador de pelo y infinitos productos para el pelo, ¿cierto? Para cortar el pelo, para un fijador, una laca, qué sé yo. Y la salida vendría siendo una persona, la misma persona que entró, pero con el servicio ya satisfecho, con su necesidad satisfecha, que vendría siendo la persona con su corte de pelo o con su peinado, ¿cierto? Eso vendría representando entonces el servicio del corte de pelo. Pasemos al otro ejemplo de la fundición. En una fundición, ¿qué es lo que se recibe como entrada? Si alguien lo puede ejemplificar. Un metal. Exacto, sí. Podríamos pensar en chatarra, un metal no procesado. En la fundición pasa por un horno que derrite estos metales y finalmente lo que sale de este proceso es un fierro fundido para ser utilizado en otra cosa mejor. Y finalmente la clase. La clase. ¿Qué es lo que entra a una clase? ¿Cuál es el input de una clase de gestión de operaciones? Un estudiante. Un estudiante. Un estudiante, un alumno, una alumna con una necesidad, que es aprender. O sea, podríamos decir que es un estudiante con menos conocimiento o queriendo obtener un conocimiento, con poco conocimiento o con algún grado de conocimiento. Y la clase, ¿cuáles son los recursos que se utilizan para hacer una clase? Un profesor. Un profesor, podríamos considerar los software que se usa en la clase, el Zoom, podríamos considerar material de apoyo adicional, la diapositiva, el pizarrón y todos los materiales que nos sirven para dar la clase, para dictar la clase. Y lo que sale de este proceso vendría siendo el mismo alumno, pero ya con el conocimiento que se le entregó en la clase, ¿cierto? O sea, vendrían siendo ustedes alumnos expertos en gestión de operaciones, que es como vamos a terminar el semestre, siendo expertos en gestión de operaciones. Entonces, al ser expertos en gestión de operaciones, ustedes van a poder ir a una empresa, van a poder analizar sus procesos, la serie de actividades que hay en el proceso, y van a poder, a través de los conceptos, de herramientas, van a poder diseñar, evaluar y mejorar en caso de que sea necesario estas actividades para que el proceso completo sea más eficiente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de varios tópicos de la gestión de operaciones? Voy a buscar la diapositiva que la tengo por aquí. La clase 0. Habíamos hablado de los tópicos de la gestión de operaciones. ¿Qué es esto que estoy mostrando acá? Teníamos temas relacionados con los procesos, estimaciones de demanda, inventario, simulación, lo que tenía que ver con transporte, localización, y finalmente con la calidad y la Lean Manufacturing, que es quitar los desechos de los procesos. Entonces, si volvemos a nuestra diapositiva de hoy día, ¿quién me podría decir, tomar alguna de estas empresas que tenemos acá?
de este montón de empresas y decirme algunos de los tópicos que tenemos acá. ¿Cuál de estos tópicos o cuál de alguno de estos tópicos se aplica a alguna de estas empresas? Doy la palabra. Puede ser calidad en Toyota. Perfecto, perfecto. De hecho, Toyota, asiáticos, japoneses, son una de las primeras industrias que partieron con el tema de la calidad, ¿cierto? Que se enfocaron en la calidad de sus productos, los productos japoneses. Si nosotros pensamos en ello, o yo por lo menos hago al tiro una asociación de qué es calidad, ¿cierto? Me imagino que a todos nos pasa eso. O sea, Toyota tiene que gestionar su calidad para cumplir con los estándares que el cliente, que los dueños de los autos o de los camiones, lo que producen, se sientan satisfechos con esta calidad, ¿cierto? Otra persona, a ver si me puede nombrar, puede seleccionar otra de las empresas de aquí y asociarlo con alguno de los tópicos de la gestión de operaciones. Pensemos, por ejemplo, en Codelco. Codelco, que es una empresa súper conocida por todos. Codelco, ¿qué es lo que es? ¿Una empresa que produce bienes o produce servicios de partida? Bienes. Es un bien, ¿cierto? Estamos produciendo cobre. Algunos de estos tópicos que se pueden aplicar a Codelco. En realidad aquí Codelco aplica casi todos, la mayoría diría yo, pero algunos, y poner algún ejemplo, a ver si me pueden ayudar. Seleccionemos alguno, a ver, díganme cualquiera de estos, alguno de estos. Gestión de Gestión de procesos. procesos. Proceso, selección de procesos, ¿cierto? Cuando nosotros miramos lo que hace una empresa minera como Codelco, ¿cuáles son los pasos que hace? ¿Cuál es todo el camino que se construyen o que se diseñan para terminar con una lámina de cobre, con una placa de cobre? Primero se tiene que explotar la mina, el recurso minero, ¿cierto? Se explota, se le pone un detonador, se explota, se transporta después, se transporta a través de camiones, y los camiones los cargan las palas gigantescas que se muestran generalmente en la minería. Y este material, los camiones van a la planta de proceso, donde en la planta de proceso pasan por diferentes etapas. Primero, una de las primeras etapas en las plantas de proceso de la minería es moler el mineral, el proceso de chancado, por ejemplo, donde a través de algunos molinos, de unos procesos, se disminuye el volumen de la roca para posteriormente pasar a otros procesos más químicos o incluso procesos biológicos ahora. No sé si han escuchado ustedes la biolixiviación o bioprocesos en la minería. Generalmente, la mayoría de los procesos históricamente en la minería eran químicos, o sea, químico y eléctrico. Entraba el mineral y se le aplicaba, por ejemplo, ácido, y este ácido hacía que el cobre se desprendiera de la roca y se pudiera capturar. Y más adelante un proceso eléctrico que capturaba mejor los cátodos de cobre. Ahora han aparecido otros procesos que son biológicos. Le meten bacterias al mineral y a través de la digestión de las bacterias se puede obtener el cobre. Son métodos nuevos. Entonces una selección de procesos puede ser esa. Seleccionar qué proceso es mejor. Cada uno, al seleccionar el proceso, tenemos hartos trade-offs, como decíamos en la clase pasada, que vamos a ver harto en este ramo. Trade-off, que es el concepto de ganar por un lado y perder por otro. Entonces, por ejemplo, un proceso puede ser más caro que el otro. En la minería hay un concepto que se llama la recuperación del mineral, que es el porcentaje de mineral que efectivamente yo recupero de la roca a través de mi proceso. Y cada uno de estos procesos tiene un costo. Entonces,
al escoger el proceso que queremos usar, tenemos que tener en cuenta múltiples factores. Eso es para la minería, por ejemplo. Pero tenemos aquí más ejemplos. Por ejemplo, a ver, el de Copec, la empresa Copec. ¿Qué es lo que es un bien o un servicio, lo que nos entrega Copec? Como que entrega un bien a través de un servicio. Sí, exactamente. Claro, lo que quería mencionar aquí es que actualmente no es tan binario, no es decir bien o servicio, porque las empresas, generalmente las empresas que producen bienes, de igual manera llevan un servicio asociado, y el servicio generalmente es lo que le transmite mucho valor ahora. Por ejemplo, hay muchas empresas que nos permiten cargar combustible. El combustible sería nuestro bien en este caso. Pero nosotros no compramos el combustible, o sea, bueno, ahora se puede, el autoservicio, uno va, paga y uno mismo se carga, pero la mayoría del servicio que nosotros conocemos en estas bombas bencineras, hay un bombero que nos ayuda, nos atiende, nos pregunta, jefe, ¿cuánto quiere? ¿De cuál quiere? Y él nos provee del bien. Y no solamente eso, nos dicen, le revisamos los niveles del auto, le limpiamos el parabrisas, algún servicio adicional, y entonces podríamos decir, y por eso el logo de esta empresa, primero en servicio. O sea, lo que está diciendo detrás de este logo es casi decir, mira, hay hartos que ofrecen el mismo bien que nosotros, pero no hay otro que se compare con el servicio nuestro, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Algún tópico que se le ocurra de Copec? Alguno de los que no hayamos mencionado en los anteriores. Algunos de estos tópicos aplicados a Copec. Cadena de suministro. Cadena de suministro, ¿cierto? La bomba bencinera necesita contar con su inventario, con su stock. Entonces necesita comprar el combustible, necesita transportarlo a través de sus camiones, y necesita ahí toda una logística detrás. Necesita gestionar esta logística, necesita destinar los recursos, los choferes a los camiones, por ejemplo. Cuando carga el combustible, necesita haber una gestión del tráfico para que no lleguen todos los camiones al mismo tiempo a buscar el combustible. Y lo mismo cuando se deja en la bencinera. Tenemos que atender los camiones de no armar tacos. Si ustedes se fijan, cuando uno va a una bencinera y están cargando, dice fuera de servicio por carga de combustible, no se puede entrar. Entonces hay que hacerlo lo más eficiente posible para no perder los clientes. Porque uno cuando va a cargar combustible, si no está esa, me voy a la siguiente, ¿no? Casi siempre uno anda apurado cargando combustible porque el estanque se nos está quedando vacío. Y esto tiene que ver con los inventarios. No sé si recuerdan ustedes, creo que fue el año pasado, que salió una noticia que fue bien como moledora de cabeza, que decían que el precio del combustible estaba negativo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y por qué puede haber pasado eso, que el precio del combustible fue negativo? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Lo que pasa ahí es que las empresas tenían contratos de compra de combustible, pero no tenían dónde guardarlo porque tenían muchas reservas. La mayoría de las empresas tenía mucha reserva, tenía mucho inventario. Entonces, pero estaban comprometidos, tenían contratos de llevarse ese combustible. Entonces, como no tenían dónde dejarlo, en el fondo lo que estaban diciendo es, te entrego combustible y además te pago, ¿cierto? Y eso es lo que llevaba a un precio negativo. Entonces, todo este problema se ocasionó por la mala estimación de la oferta y mala estimación de la demanda, que las empresas no tenían, o en ese momento hubo alguna catástrofe o algún evento que pudo haber desequilibrado oferta y demanda. Volvamos acá. Bueno, las otras empresas, aquí tenemos varias empresas, pasar rápido. Zara son bienes, ¿cierto? Walmart
Walmart también lo podríamos considerar como una mezcla de bien y servicio. Nosotros vamos a comprar al supermercado, nos traemos nuestro producto, pero hay un servicio que nosotros pasamos por caja, ¿cierto? Tenemos que pasar por una cola, y las colas también se pueden gestionar de cierta manera. Podríamos nosotros poner, por ejemplo, más cajeros para que la gente tenga menos tiempo de espera. Y una de que ofrezca servicio, por ejemplo, MedLife. MedLife es una empresa de seguro que ofrece un servicio. Una persona o nosotros con una necesidad de estar cubiertos frente a algún evento catastrófico, algún evento de salud, algún evento incierto, acudimos a una empresa de seguro, pagamos una prima mensual para que en caso de que nos pase algo, ella nos proteja. Entonces el servicio que nos entrega ella es una protección. Y aquí un último para nombrar un ejemplo de servicio, American Airlines, ¿cierto? Ahí nos entrega un bien. Bueno, también se podría considerar que dentro del servicio hay algunos bienes. Por ejemplo, nos llevan el tecito, nos llevan un vasito de agua cuando estamos haciendo un viaje internacional. Nos ofrecen algunos productos para comprar en el avión, alguna joyita, por ejemplo. No sé. Pero en sí, el bien importante de la aerolínea es ofrecernos el servicio. Y el servicio en este caso sería transportarnos a nosotros, a los pasajeros, de un lugar a otro. Ese sería el servicio que nos está prestando la empresa. Vamos a ver un poquito de historia de cómo se ha aplicado o cómo ha cambiado la gestión de operaciones a lo largo del tiempo. Vamos a partir bien atrás, muy, muy atrás en el tiempo, en 2500 años antes de Cristo, que es la fecha más o menos donde se estima que se construyeron las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto, 2500 años antes de Cristo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros ahora, hoy día, un país quisiera decir, oye, queremos hacer pirámides, nos vamos a dedicar a hacer pirámides? ¿Qué cosas, por ejemplo, podrían cambiar de lo que pasó en ese momento, en 2500 antes de Cristo? Ahora, ¿qué podríamos hacer diferente, por ejemplo, en todo aspecto de las pirámides? Quizá el material. Por supuesto, el material, tal vez no usaríamos el mismo material que se usaba ya, que se usaba en ese tiempo, tal vez usaríamos materiales más resistentes. Hoy en día la ciencia de los materiales es gigantesca, podríamos hacer la pirámide con material ultra resistente y ultra liviano. La logística para hacer todo esto. Por ejemplo, ya no bueno, ahora no se pueden tener esclavos, como en ese tiempo, o por la mayoría de los países por lo menos. Entonces la logística de nuestro proceso cambiaría. Aprovecho de preguntarle, en este caso de las pirámides de Egipto, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablamos de proyectos? Habíamos hablado que los proyectos no son tareas repetitivas, sino que es por ejemplo, la construcción de un puente, la construcción de una carretera. Impartir una nueva carrera en una universidad, por ejemplo. En este caso, las pirámides sería un proyecto, ¿cierto? Porque no es que lo estemos haciendo todos los días. O para ellos, para los egipcios en ese caso, fue un proyecto, que tuvieron que organizar una serie de etapas para lograr esto. Ahora sería mucho más fácil por la tecnología, los cortes de los bloques sería mucho más fácil, hay un montón de maquinaria para hacerlo. Y entonces sería mucho más fácil. La tecnología ha impactado, que es lo que quiero dejar claro en esta PPT, en esta diapositiva, que la tecnología ha ayudado mucho a mejorar la gestión de operaciones. Ha impactado notablemente en todos los aspectos de las industrias. Por ejemplo, aquí un avance tecnológico que hubo en 1776, colocamos después de Cristo, máquina a vapor, que esto vino a reemplazar fuertemente la mano de obra de personal. Alivió mucho la carga de trabajo y permitió acelerar procesos, optimizar procesos, ahorrar costos, etc. Y ya un cambio bien sustancial que se provocó a comienzos del siglo pasado fue cuando se empezaron a aplicar los conceptos de Taylor de producción en masa, ¿cierto? Que por todos conocido, revolución industrial.
¿Quién fue uno de los, por ejemplo, aquí tenemos una fotito de esta fábrica que yo creo que todos la conocemos, o se nos viene a la mente algo de qué es lo que está representando eso? ¿Alguien me podría decir qué es lo que se quería representar? ¿O de dónde es esta fábrica? ¿Qué evento se les viene a la mente con eso? ¿Con ¿De esta Ford? Claro. De Ford, Sí. Henry Ford. Henry Ford, que fue La producción en serie. la producción en serie. Claro, él tomó los conceptos de Taylor y los llevó más a la práctica. Entonces, ¿qué cambió esto? La producción en serie. Anterior a esto, producir un auto podía ser muy costoso porque estaban todos los trabajadores enfocados a hacer todas las tareas dentro de un mismo auto, pero esta producción en masa, esta producción en serie, sirvió para que los trabajadores se especializaran en ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, yo como trabajador era el experto en poner los neumáticos de los autos, por ejemplo. Otro trabajador era experto en el techo del auto, en la venta, por poner algún ejemplo. Entonces, esto vino a simplificar el proceso y hacer que la producción, que la oferta, empezara a crecer notablemente en el tiempo. El primer auto que se fabricó de esta manera fue el Ford T, si no me equivoco, que en un principio existía en un solo color, pues, color negro. Pero si vamos avanzando en el tiempo, empezó a tomar cada vez más fuerza la personalización de cosas, ¿cierto? Yo ya no quiero el típico auto negro que me ofrece Ford, pues a mí me gustaría el auto con unos tonos verdes, unos tonos blancos, ¿cierto? Entonces, por aquí, en 1990, diseño a la medida. ¿Algún ejemplo que se les venga con diseño a la medida? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Algún bien, por ejemplo, en diseño a la medida? Así como poleras personalizadas, puede ser. Sí, sí, está súper de moda. De hecho, hoy en día si una empresa no te ofrece cosas personalizadas, es muy probable que quede bastante fuera del mercado. Si yo ofrezco polera, me va a ir mucho mejor si te ofrezco la polera con la frase que tú quieres, con la fotografía que tú quieras ahí en el pecho, en el dorso. Pero esto necesitó cambiar en cierta manera los procesos. Incluso en servicios, por ejemplo, hoy día incluso se habla de que en la medicina se entregue un servicio a la medida. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, en base a mis propios indicadores, al del paciente, a sus niveles de azúcar en la sangre, a sus niveles de... no soy médico, no se me ocurren muchas cosas. A sus niveles de proteína, a sus niveles de glóbulos blancos, por decir algo. El tratamiento puede ser ad hoc para eso. Puede tener más o menos componentes de acuerdo a las condiciones propias de tu cuerpo, de acuerdo al índice de masa corporal, a tu altura, edad, etc. Entonces, estos diseños a la medida se están metiendo en nuestras vidas a nivel que antes ni siquiera se pensaba. ¿Y qué fue lo último que vino a cambiar todo esto de la gestión de operaciones? Comercio electrónico. En el comercio electrónico, que es la última fotito que tengo acá, y ahora el comercio electrónico con el coronavirus vino a tomar una fuerza increíble, ¿cierto? Y las empresas pueden utilizar todos los datos que hay detrás del comercio electrónico. Ustedes saben que cuando uno entra a una página, no sé si le ha pasado, o sea, además que le ha pasado, yo creo que entran a una página, después entran a su cuenta de Facebook, de Instagram y le empiezan a ofrecer el mismo servicio que ustedes estaban buscando. Incluso hay gente más espiritual, por decirlo de alguna manera, que habla de algo y al rato después en su teléfono le llega alguna notificación ofreciéndole lo que estaban conversando con su amigo o en la familia. Entonces, los datos que hay detrás de esto le permiten a las empresas tener una flexibilidad mayor para saber qué es lo que el cliente está requiriendo. Pueden ver, por ejemplo, si yo estoy buscando tal o cual producto, y si mucha gente está buscando el mismo producto, entonces yo sé que tal vez voy a tener que pedir más inventario, voy a tener que tener más stock de ese producto porque es el producto estrella que está todo el mundo tratando de comprar en cierto momento. ¿Cierto? Entonces la gestión de operaciones se usa en todo ámbito de cosas. Estoy mostrando aquí un gráfico, o 4 gráficos en realidad,
Aquí hay 4 países, tenemos Nigeria, Alemania, China y Chile, y tenemos 4 gráficos que representan el color celeste, la agricultura del país, manufactura el rojo y el más oscuro los servicios. Entonces, por ejemplo, ¿quién me podría decir el país? Nigeria. ¿Cuál de estos 4 gráficos podría representar a Nigeria? ¿El de arriba a la derecha? El de arriba a la derecha. Sí. Eso es más o menos, lo sacaste por la agricultura, ¿no? Porque Sí. sí, porque es el país que uno pensaría que tiene más mano de obra asociada a la agricultura. Entonces, perfecto, ese está ahí. Nigeria, el primero a la derecha. China. ¿El de abajo a la derecha? El de abajo a la derecha, sí. China, conocemos que los chinos son expertos para hacer productos, ¿cierto? Tienen mucho producto, entonces el área roja, la mayoría de la gente de la mano de obra en China está abocada a la producción de bienes. Alemania, nos están quedando los 2 de la izquierda, el de arriba y el de abajo. Alemania, ¿cuál representaría? ¿El de abajo quizás o no? de abajo Alemania, izquierda? sí, Alemania el de abajo. Alemania, poquita agricultura, poquita mano de obra dedicada a la agricultura, y esto probablemente puede ser por la tecnologización de sus productos y servicios. Ya requiere muy poca gente para trabajar en agricultura. La mayoría de las cosas están hechas por maquinaria, procesos automatizados. Pero la mayor parte está en servicio. Y por descarte, el primero de la arriba vendría siendo Chile, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si es correcta. Es correcta. Cuando tomamos decisiones, habíamos dado una pincelada nosotros en la clase pasada de las decisiones, ¿se acuerdan? Cuando tomamos decisiones, dependiendo del plazo al que tomamos las decisiones, del impacto de estas decisiones, podríamos clasificarlas en estratégicas, tácticas u operacionales. Habíamos hablado que las decisiones estratégicas se toman generalmente a largo plazo, las tácticas a mediano plazo y las operacionales a más corto plazo. ¿Y de qué plazo estábamos hablando aquí? Estratégica, general, bueno, depende mucho de la industria, pero en general se habla de años. Tácticas de 6 meses a 1 año más o menos, y operacionales ya estamos hablando de meses, semanas, o incluso del día a día. Entonces, hay hartos ámbitos donde podríamos clasificar estas decisiones. Por ejemplo, el horizonte, que es lo que hablamos recién. Otro ámbito es el impacto. Tomemos un ejemplo aquí, por ejemplo, a ver, para irlo asociando con algo más cotidiano. Pensemos en el Transantiago. Antes del Transantiago 2006, 2007, hacia atrás, estaba el otro sistema de transporte que eran las micros amarillas, y de ahí para adelante se cambió al Transantiago. Para tomar una decisión de modificar el diseño del Transantiago, de pasar de un sistema a otro, esa decisión la podríamos llamar como una decisión estratégica, ¿cierto? Porque una es de cambiar todo el sistema. Y una decisión de ese tipo tiene un impacto mucho más grande y mucho más duradero en el tiempo, porque del 2007 a la fecha todavía se está usando el mismo sistema de transporte. Entonces, esta decisión, las estratégicas, tienen un impacto mucho más grande. Las tácticas ya un impacto menor, y las operacionales tienen un impacto bastante menor, y además menor porque son más reversibles. Entonces, si yo me equivoco, por ejemplo, en un día en algo, al otro día lo podría corregir. ¿Qué es lo que hablamos aquí? La reversibilidad. Si volvemos al ejemplo del Transantiago, si nosotros quisiéramos, pudiéramos decir, ya vamos a volver al sistema antiguo de transporte. Es súper complicado, ¿cierto? Es súper difícil. En cambio, si nosotros quisiéramos decir acerca de una decisión operacional, en el Transantiago podría ser, por ejemplo, a qué hora despacho desde el terminal un recorrido a un chofer en una micro. Es una decisión operacional, por ejemplo. A qué hora y cuál es el recorrido que podría tomar tal o cual chofer. Esa decisión es bien reversible. Yo al otro día la podría modificar y al otro día siguiente también. Entonces, entre más nos acerquemos al instante inmediato, la reversibilidad es mucho mayor. La incertidumbre.
en general para las decisiones de corto plazo, tenemos mucha información. Por ejemplo, en este mismo caso de que quisiéramos asignar la hora de salida de un recorrido, de una micro por un recorrido, ya tenemos los datos, tenemos muchos datos procesados de los días anteriores, sabemos cuánta gente más o menos se transporta a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, sabemos cuánta gente hay en cada paradero, y sabemos, tenemos más o menos bien identificado desde dónde hasta dónde se mueven los pasajeros. Entonces las operacionales tienen mucha menos incertidumbre que las decisiones estratégicas. En general, cuando nosotros tomamos decisiones estratégicas o decisiones tácticas, tenemos que jugarnos por algún dato. No sabemos muy bien el detalle de nuestra información, pero de alguna manera nos decidimos, nos jugamos por alguna información, en base, por supuesto, a datos también, pero no tan concretos, sino estimaciones más gruesas para poder tomar esta decisión. Entonces tenemos más incertidumbre en las operaciones, en las decisiones estratégicas. El grado de estructuración es similar a lo anterior. Cuando nosotros repetimos, las decisiones operacionales en general son bien repetitivas. Todos los días estamos tomando decisiones operacionales. Una decisión operacional, por ejemplo, en nuestro día a día es, ¿qué ropa me voy a poner hoy día? Eso podríamos considerar que es una decisión operacional. Y esa decisión la tomamos todos los días. Entonces ya en nuestra cabeza tenemos estructurado un proceso mental de que, mira, si hoy día está helado, está lloviendo, tengo que usar tal ropa. Si está un poco más caluroso, voy a usar otro tipo de ropa y así. Entonces esas decisiones ya están más estructuradas, ya tenemos una organización más o menos de esa actividad. Nivel ejecutivo. Las estratégicas en general se toman a niveles directivos, de los directores de las empresas o niveles más ejecutivos. La diferencia de las operacionales que las toman más los operadores o en caso de que estemos hablando, por ejemplo, del Transantiago o despacho de camiones, los llamados despachadores. Ellos son los que toman esas decisiones. No recurren al directorio, al ejecutivo, al gerente a preguntarle cuál chofer voy a asignar hoy día, sino que esta decisión se toma a más bajo nivel, a un nivel menos ejecutivo. En cambio, sí, las estratégicas las toma, por ejemplo, el presidente de la República, con el ministro de Transporte, con un consejo asesor que es más ejecutivo. Y por último, la interacción con el medio, que tiene que ver con el impacto. Es muy similar al impacto. Las decisiones estratégicas tienen un impacto muy grande. Por ejemplo, si pensamos en la localización de una planta, para la minería, por ejemplo, esta tiene mucho impacto, mucha interacción con el medio, porque tenemos que pensar bien dónde la ponemos, si está cerca de alguna comunidad, por ejemplo, etc. Entonces cada uno de estos niveles de decisiones, podríamos encasillarlo a mayor o menor altura dentro de esto, del horizonte o del impacto. ¿Están familiarizados ustedes con el concepto de agregación y desagregación de la información? Sí. ¿Qué es agregar información, por ejemplo? O sea, más que agregar, y tengo entendido de desagregar. Claro, ¿qué sería desagregar información en este caso? Como separarlo por como características, por decirlo, como Claro. repartirlas, por así decirlo, Sí. según sus características. Sí, un muy buen ejemplo, y podríamos verlo de una manera más general. Podríamos verlo como cuando nosotros desagregamos información, estamos yendo al detalle de esta información. Estamos considerando más detalle. Le estamos viendo, como decías tú, las características propias de la información. En cambio, cuando agregamos, vamos perdiendo detalle, tenemos información más macro, pero vamos perdiendo el detalle. Y esto es justamente lo que pasa cuando estamos parados en el largo plazo, mediano y corto plazo. O dicho de otra manera, decisiones estratégicas, tácticas operacionales u operativas. Cuando tomamos decisiones estratégicas, en general consideramos información bien agregada. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando del Transantiago, para decidir o no si cambiábamos de las micros amarillas al nuevo sistema de transporte, no necesitábamos el detalle de saber cuánta gente había en la esquina de Bochef con Blanco Encalado, por ejemplo. No es una decisión importante para poder decidir si cambiamos o no el sistema. Pero sí, si agregamos toda esta información y
podríamos ver, por ejemplo, la masa de gente, la cantidad de gente que se mueve de una comuna a otra comuna, como un número agregado, como un número bien agrupado. Eso puede ser un buen sinónimo para la agregación, agrupación o desagrupación. No consideramos el detalle, vamos a información más macro. Entonces, a medida que nos vamos acercando al corto plazo, es decir, a medida que vamos tomando decisiones más operativas, vamos desagregando información. Por ejemplo, otro ejemplo aquí que sería bueno aplicarlo, por ejemplo, la industria forestal, cuando un operador decide por qué ruta se debe mover un camión desde un fondo de donde se obtiene la madera para llegar a la planta de proceso, a la aserradero, por ejemplo, yo no puedo considerar, o sería muy malo considerar los niveles de tráfico promedio de esa ruta. Porque el nivel de tráfico promedio no me dice mucho. Pero si yo me voy a ver el detalle, la información desagregada del tráfico, y voy al detalle preguntando, por ejemplo, cuánto tráfico o cómo se comporta el tráfico a las 5 de la tarde en ese trayecto, yo puedo tomar una mejor decisión para determinar por cuál ruta envío al camión al aserradero. ¿Cierto? Si vamos a ver los objetivos ahora, los objetivos que tiene una compañía, una empresa, en el nivel estratégico, pensemos en que nosotros, por ejemplo, estamos abriendo un negocio. Una decisión estratégica podría ser ¿cuál es el producto que estoy ofreciendo? ¿Cierto? Esa es una decisión que se toma, que de esa decisión va a depender todo el desarrollo del negocio. Si estoy vendiendo calcetines, por ejemplo, o si estoy vendiendo comida rápida, el tratamiento es muy distinto. Entonces, en base a esto defino mis clientes. Entonces, la definición del producto, definición del cliente, podríamos decir nosotros que es una decisión estratégica de nuestro negocio. Una decisión táctica en este mismo ámbito podría ser cómo utilizo mis recursos, cómo voy a organizar mis recursos, qué software voy a usar, por ejemplo, para llevar la contabilidad de la empresa, para llevar la contabilización del inventario, a través de qué medios voy a ofrecer mi producto. Voy a ofrecerlo a través de Instagram, por una página web. Por ejemplo, esa es una decisión más táctica. Pero ya una decisión operacional impacta directamente en la interacción entre la empresa y el cliente final, que recae directamente sobre los agentes. Entonces, ¿cómo uso el Instagram, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo? ¿Cómo uso el Instagram para poder sacarle más provecho? Entonces, el cómo uso vendría siendo en este caso la acción, y el recurso vendría siendo la plataforma, la red social. Entonces, esto, estratégico, táctico y operativo, son conceptos que ustedes van a escuchar independientes de dónde trabajen, de la industria donde estén haciendo su práctica, donde se desempeñen más adelante. Son conceptos que van a escuchar o van a escuchar hablar todos los días. Decisiones estratégicas, decisiones operativas. Entonces es algo bien importante de empezar a internalizar. Algunas decisiones importantes. Tomemos, por ejemplo, uno que no hayamos tomado. Acá. Esto de la pandemia. Nómbreme alguien alguna decisión que se haya tomado durante pandemia. Alguna decisión cualquiera, en cualquier ámbito. ¿Implementar el toque de queda? Implementar el toque de queda. Esta decisión, ¿dónde la podríamos encasillar? ¿Podría ser una decisión estratégica, una decisión táctica u operacional? A mí me queda la duda si está entre estratégica y táctica. Sí, no está muy claro, ¿cierto? Está como entre medio, una decisión más o menos entre medio. Podríamos tener argumentos para ambos lados. Esto es un continuo, no es tan blanco y negro, como todo en la vida en general.
pero podríamos decir que, sí, que es una decisión estratégica, por ejemplo, porque el gobierno tomó la decisión de que todas las personas en Chile, o en la comuna donde se aplique esto, estén en sus casas desde las 10 en adelante y no se salga a la calle, no haya carrete, no haya actividades masivas después de eso. Entonces, esa es una estrategia para combatir la pandemia. Sí, muy bien. Tomemos otro ejemplo, tomemos otro ejemplo, a ver que no hayamos nombrado, el CERVEL. El CERVEL. ¿Alguna decisión que se tome respecto a alguna elección de cualquier estilo? Si alguien me puede nombrar alguna decisión importante. Escoger a la primera persona que llega como vocal de mesa. Claro. La decisión de elegir a un vocal de mesa podríamos considerar que es una decisión operacional. Y si vamos al nivel más detallado que tú me nombraste, que esa decisión la toma prácticamente el presidente de la mesa, en designar a un vocal de mesa que llegó de los primeros, es una decisión bien operacional que se toma ahí, se toma abajo, no se toma arriba, no la toma el CERVEL. Por ejemplo, el CERVEL da las directrices, por supuesto, pero la decisión en sí la toma el presidente mesa. En este caso, por ejemplo, decidir qué día se hacen las elecciones se podría considerar ya más como una decisión estratégica, una decisión de más alto nivel. Porque impacta, si vamos al impacto, tiene impacto en muchas otras cosas. Si yo elijo o no elijo a tal o cual vocal de mesa, el impacto no es tan grande. O sea, el impacto va a ser para esa persona, pero para el medio ambiente, para el resto de las personas, no les va a pasar mucho, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos y me alegra que estén participando y que ya estamos internalizando estos conceptos. Profe, Sí, es que a mí en verdad no me queda muy clara la diferencia entre decisiones tácticas y estratégicas. mira, podríamos pensarlo cuando uno diga, quiera saber si una decisión es táctica o es estratégica, uno podría remitirse a estos factores. Uno podría decir, ya, el horizonte, ¿en qué horizonte estoy tomando esta decisión? ¿Está aplicada al año? ¿Está aplicada a los meses, semanas? ¿O está aplicada al día a día? Lo mismo la reversibilidad. Si esta decisión es irreversible, podríamos decir nosotros que es una decisión estratégica. Si se puede revertir de alguna u otra manera sin tener tanto impacto, podríamos decir que es una decisión táctica. ¿Ya? Entonces, al clasificarla dentro de estos factores, o de estos escalones, podríamos saber, el horizonte es el más claro que uno es el que más asocia a una decisión. Estratégica, uno dice años, táctica meses, ¿sí? Ah, claro, es con respecto a eso. Es que usted recién había mencionado el ejemplo del toque de queda, pero igual es reversible porque como que va a estar en un tiempo como definido. Claro. Claro, yo podría decir de una semana para otra, si bien habíamos dicho que como la decisión del toque de queda, no cuándo implementarlo, sino que la decisión de poner de hacer un toque de queda, podríamos decir que es una decisión estratégica. Pero el decidir cuándo poner o sacar el toque de queda, podríamos decir que es una decisión más táctica. Porque esa sí la puedo revertir. La puedo revertir. Ya. De hecho, se revierte, se da la información de una semana para otra. Por ejemplo, el lunes, o se está pensando en ya sacar los toques de queda, por ejemplo. ¿Sí? O quizá más que el toque de queda sería como los cambios de fase, ¿o no? Por ejemplo, los cambios de fase podríamos decir que es una decisión más práctica. Ya. Podríamos decir, por ejemplo, el plan paso a paso fue una decisión estratégica. El definir cómo enfrentamos la pandemia es una decisión estratégica. Pero el decidir cuáles son las comunas que pasan o avanzan, que avanzan o retroceden, es una decisión ya más táctica. ¿Ya? Ya. Sí, ahora me queda un poco más claro. Gracias. Voy avanzando un poquito más rápido en esta porque se pasa rápido el tiempo. Se pasa súper rápido. Evolución del canal online. Ya vimos que el comercio electrónico tiene un impacto gigantesco en nosotros, en la vida diaria. Por ejemplo, aquí hay un gráfico desde enero del 2020 hasta abril del 2020 en cómo cambiaron las búsquedas de compras, de consultas médicas o de
reparto de alimentos. Cuando partió la pandemia, cuando se empezaron a declarar muchos más casos, el canal online tuvo un impacto gigante. O sea, antes de la pandemia, por ejemplo, nosotros pedíamos comida y teníamos una espera, por ejemplo, de media hora, pero ahora a las horas pica, a la hora del almuerzo o en la noche, uno pide comida, puede esperar hasta 1 hora y media, 2 horas, ¿cierto? Entonces es el provecho que se le ha sacado al canal online. Lo que pasa a través del tiempo, que es muy probable que sea debido a los avances tecnológicos, que los países en general se van transformando de productores de bienes a productores de servicios. En este gráfico aquí está el Producto Interno Bruto, Gross Domestic Product, el GDP, desde 1948 al 2008. 1948 estaba muy parecido a bienes y servicios, pero a medida que ha pasado el tiempo, el servicio se ha hecho mucho más importante. Incluso, como decíamos, los bienes ya no son simplemente bienes, sino que van muy acompañados del servicio. Y esto va muy de la mano con la tecnología. Si uno se preguntara por qué pasa eso, porque la tecnología, el canal digital nos permite, a pesar de que nosotros estemos ofreciendo un bien, nos permite ofrecer un mejor servicio. Entonces ya nuestra empresa, que es de bien, igualmente estamos ofreciendo un servicio. Característica de un servicio. A ver si alguien me puede nombrar alguna característica de un servicio. Es intangible. Claro, el servicio es intangible, a diferencia de un bien. Por ejemplo, aquí tenemos lavado de auto. Bueno, uno podría decir, yo toco el agua, toco el auto, pero el servicio es el lavado del auto. Yo me llevo un auto lavado para la casa. El servicio, además de ser más intangible que el bien, requiere más interacción con la persona. Por ejemplo, el ejemplo del corte de pelo. Yo necesito tener al cliente ahí, yo le pregunto cómo quiere el corte de pelo, le gusta cómo le está quedando, le doy vuelta al espejo atrás, le gusta cómo le está quedando atrás, adelante. Ese tipo de cosas. La interacción es muy importante en los servicios. Y por tanto son más heterogéneos, porque dos personas que se van a cortar, incluso cuando se van a hacer el mismo corte de pelo, podrían salir con un corte de pelo un poquito distinto. ¿Cierto? Hay más variabilidad dentro del mismo servicio que se ofrece. Pero, por supuesto, no todos son heterogéneos. Por ejemplo, si yo voy a un cajero, 2 personas van al cajero, ambas van a salir con dinero en la mano. Pero sí, en general, son más heterogéneos los servicios. Son más perecederos, no se pueden inventariar. Y se producen y consumen en forma simultánea. Por ejemplo, un libro, por ejemplo, yo lo puedo producir hoy día, y ustedes como cliente me lo pueden comprar el año siguiente, por ejemplo. En cambio, el servicio, que es el corte de pelo, no puedo hacer eso. No puedo almacenar el corte de pelo, sino que se hace en forma simultánea cuando la persona va a la peluquería. Entonces se hace y se consume al mismo tiempo. Pero, profe, tiene mucho eco. El tema de la educación, por ejemplo, como si alguien te enseña algo, tú igual eso como que en teoría lo deberías saber siempre, ¿o no? ¿Cómo así? Como que, no sé, por ejemplo, si yo como que voy a una clase y me enseñan a pintar en acuarela, ese conocimiento, por lo menos para mí, no va a ser perecedero, como que voy a saber, como voy a llevar siempre conmigo el conocimiento de saber pintar en acuarela. Claro, no, tienes razón. El servicio, el objetivo del servicio se puede quedar con uno, pero en ese caso el servicio vendría siendo la clase. La clase, no lo que te lleva después de la clase, no con lo que te queda. Entonces, el proceso de la clase de pintar en acuarela vendría siendo cuando la profe te enseña, cuando el profesor te enseña las técnicas del pintado. Y en ese caso, mientras te lo está enseñando, tú lo estás aprendiendo. A menos que sea en un libro, por ejemplo, ese se podría considerar un bien, que te esté enseñando a través de un libro. Yo escribo un libro y te vendo el libro, ese ya es un bien, no es un servicio. ¿Ya? Gracias. Y como habrán pensado, ¿sí? Una dudita, es que no Ujú. entendí bien a qué se refería con lo de heterogéneo. Heterogéneo, que no son todos iguales. Que aunque yo tenga el mismo servicio, el cliente se puede ir con una sensación distinta, por ejemplo. Ya, eso del corte distinto. Sí, por ejemplo, el corte de pelo. Ya, Claro, gracias. yo de hecho le puedo preguntar a 2 clientes que yo le corté el pelo y uno me puede decir, oye, excelente servicio.
Y el otro me puede decir, más o menos nomás, hoy día pillé al peluquero de malas, parece. Entonces, aunque me hayan quedado idénticos los dos cortes de pelo, el servicio, como depende mucho de las personas, no es exactamente igual. Entonces tiene más variabilidad dentro. ¿Ya? Y hay un continuo, no es, como decíamos, no es tan blanco y negro todo. Entonces aquí tenemos una línea de bienes a servicios. Por ejemplo, un producto químico es casi 100% bien. Al contrario, un servicio de consultoría, por ejemplo, vendría siendo, yo no me llevo nada para la casa físico, sino que me llevo un servicio. Me dicen cómo debería ser un proceso. Por ejemplo, ustedes más adelante, si hacen una consultoría de mejorar procesos, aplicando lo que estamos aprendiendo aquí en gestión de operaciones, ustedes le van a decir al cliente, mira, deberías hacer tus procesos de esta manera, deberías considerar estos factores, deberías tener estos indicadores que te ayuden a medir tu proceso. Entonces no es el bien que se lleva para la casa. Y entre medios hay de todo. Por ejemplo, aquí hay restaurantes de comida rápida. No es 100% bien, la comida sí, por supuesto, es un bien, pero hay un servicio entre medios. Y la persona que te atiende, que te pregunta, ¿le quiere echar ketchup? ¿Le quiere echar mayonesa? O en un restaurante gourmet, por ejemplo, que pasa ya más a la categoría de servicio. La persona que te atiende te ofrece el vasito de agua, te pregunta, ¿está bien? ¿Le falta algo? ¿Necesita algo más? ¿Qué podría ser el servicio? El bien, por supuesto, es la comida que nosotros estamos ingiriendo. Entonces, como decíamos, no todo es tan blanco y negro. Tienen componentes, los negocios tienen componentes de bienes y componentes de servicio. Y dependiendo yo como empresa, yo me puedo posicionar dependiendo de algunos factores. Por ejemplo, aquí nombramos algunos: tiempo, calidad, precio, flexibilidad. Tiempo de espera, por ejemplo. Que en un supermercado sabe más o menos cuánto, o define cuánto es lo que quiere que un cliente espere en las colas. No quiero que mi cliente espere más de 5 minutos, por ejemplo. Entonces me posiciono en este punto de la dimensión de tiempo de espera. Lo mismo en calidad. Ofrezco una mayor calidad o una menor calidad. Pero si ofrezco una mayor calidad, mi precio va a estar más malo para el cliente. Si ofrezco una menor calidad, mi precio va a ser mayor. Entonces me voy posicionando dentro de este espectro. Estos son ejemplos nomás, por supuesto hay varios, pero son ejemplos más concretos de factores donde me puedo posicionar. Para terminar ya, múltiples objetivos. Cuando nosotros tomamos decisiones, siempre consideramos no solo un objetivo, consideramos más de uno en general. Por ejemplo, si vamos a comprar un bien, yo me fijo, ¿en qué me fijo? En el precio, me puedo fijar en la calidad, en el tiempo que se demoran en entregármelo. Incluso puedo estar dispuesto a pagar un poco más, pero que se demoren un poco menos en entregármelo. En el servicio que me entrega la persona que me atiende, es más simpático o menos simpático, ya me conoce. Entonces uno de mis objetivos dentro de la decisión que estoy tomando es tener una buena interacción con el vendedor. Entonces una decisión puede ser evaluada en base a múltiples objetivos. Y aquí hay un ejemplo del aeropuerto Pudahuel. El aeropuerto Pudahuel, cuando se decidió dónde construir el aeropuerto Pudahuel, ¿cuáles fueron algunos de los factores que se debieron tomar en cuenta? Por ejemplo, aquí se nombran algunos. Primero, la seguridad para los aviones. Se necesita un sector donde no haya tanta neblina para que no tengan problemas para el despegue y el aterrizaje. La accesibilidad para los pasajeros. Necesitamos un lugar que no te demore 5 horas en llegar al aeropuerto, sino que esté más o menos a la mano. El costo del terreno. No puedo pagar infinito aunque esté extremadamente bien ubicado, pero se me puede ir de las manos en términos de costo. Y lo mismo la plusvalía del terreno, que tiene que ver con lo mismo. Entonces esto es muy importante porque cuando nosotros desarrollamos algo, tomamos decisiones en cualquier sentido, no es solamente un único objetivo. En general, lo que uno busca es posicionarse dentro, estratégicamente, como esta diapositiva que mostré recién, dentro de un espectro para entregarle, para que el cliente llegue a ese posicionamiento con nosotros, para que su objetivo se cumpla. ¿Sí?
una duda, y con respecto, por ejemplo, ya el tema del aeropuerto, si hay muchas como casas cerca, igual genera como una mala calidad de vida para las personas. Eso en parte igual se toma en cuenta al considerar el dónde se va a instalar el aeropuerto. Sí, claro, claro. De hecho, empeora mucho la calidad de vida de las personas sentir todo el día que están saliendo y llegando aviones. Y no solo eso, te influye en el tráfico de los pasajeros que se van pasando por afuera de tu casa o, todos los días, a cada rato, para ir a tomar el avión. El impacto que genera un aeropuerto es gigantesco en una ciudad. Entonces, sí, por supuesto se toma en consideración la calidad de vida, no solo del pasajero, de la persona que va a obtener el servicio del aeropuerto, sino también el impacto que puede causar en las comunidades. Y esto es súper importante en todos los ámbitos. Cuando yo pongo una planta de procesamiento que puede ser, por ejemplo, un poco contaminante, si la pongo muy cerca de alguna comunidad, es seguro que la comunidad se va a ver afectada de alguna manera. Su salud se va a ver afectada, la salud de los niños por respirar aire contaminado, por tener mucho ruido, etc. Entonces sí, es un buen ejemplo de un factor que se considera. ¿Sí? Una consulta. ¿Por qué la plusvalía del terreno sería importante? A ver, uno podría pensar, lo podría asociar al costo del terreno. Al costo del terreno. Si el terreno está ubicado en una parte que tiene mucho valor económico, va a ser mucho más caro. Pero también, ¿qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, ampliar el aeropuerto? Yo considero la plusvalía del mismo terreno y la plusvalía de los terrenos que están alrededor. Por ejemplo, si más adelante voy a querer ampliar el aeropuerto, por ejemplo. Y además la plusvalía, porque es un activo que va a adquirir el gobierno en este caso. Va a ser, el aeropuerto es un terreno del gobierno, que va a ser valorado por el gobierno de alguna u otra manera. Entonces pasa a estar dentro de la contabilidad de la empresa. Y por último, esta sí que es la última, se los prometo. Cuando uno toma decisiones, uno enfrenta un montón de dificultades, un montón de incertidumbre. No todo es claro en la vida, como todos sabemos. No todo es tan claro, no siempre tenemos la certeza de que algo va a pasar. Por ejemplo, enfrentamos incertidumbre en cuanto a leyes. Si nosotros vamos a otro país a empezar un negocio, tenemos que saber exactamente cómo funcionan las leyes. Si ese país está pasando por cambios sociales, por ejemplo, uno puede decir las leyes pueden cambiar, entonces a mí no me conviene ir a ese país. Como se escucha mucho, de repente se dicen los empresarios están con temor por algo que puede pasar en esta reforma, entonces van a esperar un poco de tiempo para invertir, o se van a llevar su dinero a otro país, por ejemplo. La demanda, eso es muy incierto, no sabemos exactamente cuántos diarios vamos a comprar en el día, pensando en que somos diarios, como el ejemplo de la clase pasada. No sabemos exactamente cuántos diarios se van a vender, depende de muchos factores. Por ejemplo, la noticia del día anterior. Si pasó una noticia muy, muy buena, probablemente mucha gente va a querer comprar el diario para tener el recuerdo de la noticia que pasó. Las tasas de interés, por ejemplo, lo mismo. No sabemos si en el futuro las tasas de interés van a ser altas o bajas cuando necesitamos pedir un crédito para invertir o para comprar lo que sea, un departamento, por ejemplo. No sabemos qué va a pasar en el futuro. El clima. Ahora, sobre todo cambio climático, no se sabe bien lo que va a pasar en el futuro si no nos ponemos las pilas. Entonces es una incertidumbre. Los tiempos de espera. Por ejemplo, remitiéndome al ejemplo que nombraba recién de la congestión, tiempo de tráfico. ¿Cuánto tiempo me voy a gastar en el tráfico? Es una dificultad que considero, porque no lo sé bien a ciencia cierta. Si voy a tener competencia, no voy a tener competencia. Si va a aparecer más competencia cuando estoy sacando un nuevo producto. Si van a aparecer más competidores. Los precios que van a poner estos competidores. No sé si va a haber más oferta, probablemente baje el precio. Es otro nivel de incertidumbre. La tecnología. Había mostrado la línea temporal, 2500 antes de Cristo, muy poca tecnología. Y ahora mucha tecnología, y quizás cómo nos va a afectar las tecnologías de aquí en adelante. Y finalmente, muy contingente, enfermedades, virus. No sabemos cómo va a evolucionar el mundo en este sentido, que
indudablemente para tomar alguna decisión nos puede afectar. Por ejemplo, mucha gente que estaba pensando, por ejemplo, poner un restaurante antes de la pandemia. Llegó la pandemia y muy probablemente dijeron, no, mejor voy a esperarlo porque van a estar todos los lugares cerrados. Y así uno puede nombrar muchas dificultades que uno enfrenta al momento de tomar decisiones. Finalmente, el resumen de la clase es lo que vimos hoy día. Vimos ya lo que era la gestión de operaciones, que significa estudio y mejora constante de los procesos. Vimos algún poco de historia, definimos lo que eran los bienes y servicios, los identificamos a cada uno, los niveles de decisión, estratégico, táctico, operacional, y los objetivos y las incertidumbres que enfrentamos al momento de tomar decisiones. Hoy se pasa muy rápido la hora, increíble. Pero ya me voy a ir acostumbrando a no pasar. Le pido disculpas por ahora. Si tienen alguna duda, me podrían preguntar ahora, puede ser de la clase o de la clase anterior, tal vez de los controles o de algo así. Voy a dejar un espacio ahora por si alguien quiere hacer alguna consultilla. A mí me quedó una duda tenía que ver con el concepto de interacción con el medio. ¿Ya? Cuando vimos como esa escala. ¿Sí? No entendí el concepto y tampoco entendí por qué está tan abajo, como al nivel operacional. No, mira, no tiene que ver, esta la podría haber puesto más arriba o más abajo, son factores nomás, no tiene que ver en qué posición esté, por si acaso. Ah, ya. Sí, son simplemente factores o conceptos en los que impactan los tipos de decisión. Pero sí, aquí podríamos verlo en ambos lados. Por ejemplo, las operacionales también tienen una interacción harto con el medio, porque, por ejemplo, una decisión operacional del día a día en que mi vendedor atiende al cliente. Esa es una alta interacción con el medio. Pero sí la clasificamos como que las estratégicas tienen más interacción, porque son decisiones que tienen más impactos en general. Entonces, por eso decimos que la interacción es más alta cuando es a niveles estratégicos y operacionales, porque su impacto es mayor en todo sentido. Ya, muchas gracias. Ya. Hay una duda con el Sí. horizonte. ¿Ya? ¿A qué se refiere? ¿El horizonte? El horizonte es a cuánto tiempo estamos tomando esta decisión, o a cuánto tiempo va a afectar la decisión que nosotros tomemos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del Transantiago, la decisión de cambiar el sistema de transporte, el horizonte que se toma, yo no tomo esta decisión de un día para otro. Es una decisión bien planificada, que es un proyecto gigante, que se toma de aquí a 2 años, 3 años, probablemente. Entonces, una decisión que abarca años. Estamos hablando de años. No así la operacional, que es cuando, ¿qué chofer mando a tal o cual ruta? Esa es la decisión del día. Y me va a afectar, el impacto de esa va a ser solamente en el día, no va a ser en el largo. El chofer que puse hoy día, si se fue por este recorrido o por este otro recorrido, no me va a afectar en un mes más, por ejemplo. Entonces se enfoca solo como en cuánto tiempo me demoro en tomar la decisión y no en cuánto tiempo va a afectar. ¿Eso más el impacto? Es una combinación, pues. Es una combinación, pero Okay. pero sí el horizonte, así tal cual como está definido aquí, es a cuánto tiempo estamos tomando esta decisión. Ya, gracias. A cuánto tiempo la estamos planificando para implementarla. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede explicar de nuevo lo del grado de estructuración y el nivel ejecutivo? Nivel ejecutivo. Nivel ejecutivo, cuando yo tomo decisiones de largo plazo a 1, 2, a 2, 3 años, por ejemplo, esas no las toma el operador de la máquina, por ejemplo, por decirlo, sino que la toma el directorio de la empresa. Cuando una decisión estratégica, por ejemplo, podríamos decir, ¿abro o no abro una planta? ¿Invierto o no invierto 5 millones de dólares en abrir una planta? Esa decisión no se toma en niveles bajos de la toma de decisiones de la jerarquía de la empresa,
sino que se toman más arriba, los ejecutivos, los directores de la empresa, los gerentes. A eso se refiere el nivel ejecutivo. Y el grado de estructuración tiene que ver con el grado de repetición que se toman las decisiones. Las decisiones estratégicas se toman en general, una decisión estratégica se toma en general una sola vez. O sea, cambiar el diseño del Transantiago se tomó el 2004, 2005 por ahí, y no se volvió a tomar después. Entonces no tengo tanta estructura para tomar esta decisión. No tengo como tanta documentación, por decirlo así, para tomar la decisión. En cambio, las decisiones operacionales, yo todos los días estoy recabando información y tengo muchos datos para poder armarme una estructura para poder tomar esta información, esta decisión. Gracias. Ya. Eso sería el lunes. El lunes hay auxiliares en la tarde. Probablemente vamos a ver se va a ver repaso de PPL, que son problemas de programación lineal, optimización. Y nosotros nos veríamos el martes con la siguiente clase, vendría siendo de selección de proceso. ¿Ya? Martes a la misma hora. Cualquier consulta a través del foro, ¿sí? Yo tengo una duda, es que recién me dieron el ramo ahora, ¿ya? Y no sé qué hablaron en la primera clase, estaba buscando alguna grabación, pero no sé si yo soy tonto, no la he encontrado. ¿La grabación de la clase? ¿O qué hablaron? Sí, hablamos, también fue bien introductorio. La clase duró como 40 minutos. Hablamos de los temas administrativos del curso y un repaso bien general, como es, más general que esto, de lo que es la gestión de operaciones. ¿Ya algo importante que ella ha dicho que no esté en lo que subió, en el material que subió? No creo que no, No, yo diría que no. En todo caso, la grabación está, la subí a YouTube. La voy a empezar a subir a los enlaces del curso. Ah, ya. Ahora ya estoy un poquito más experto en el curso, así que voy a ir subiendo todas las clases ahí. Y ustedes van a estar al tanto. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, de nada. Eso sería, chicos. Les agradezco por la asistencia y nos vemos el martes. Chao, profe. Gracias, profesor. Gracias. Que estén bien. Bien.